La noche del 12 de octubre, el operador de guardia del condado de Cleveland recibió una llamada de un residente del complejo residencial Norman Heights, en la ciudad de Norman, estado de Oklahoma. El hombre informó brevemente. Frente a la entrada de la casa de su vecina yacía una mujer. Estaba inmóvil. No reaccionaba a las interpelaciones. Enfatizó que no se había atrevido a acercarse, ya que temía las posibles consecuencias y prefirió llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. El operador confirmó la dirección. Se puso en contacto con la patrulla más cercana y paralelamente envió una ambulancia. En la base registraron la llamada a las 19:32. En pocos minutos llegaron los primeros agentes de policía al lugar. El cuadro que vieron les pareció extraño de inmediato. Junto a la puerta de una de las casas adosadas del complejo se encontraba una mujer. Yacía boca arriba, sin signos de conciencia. El pulso apenas se percibía. Notaron una herida en la cabeza, pero no había rastros de lucha alrededor. La puerta estaba cerrada, la cerradura intacta. Las ventanas de la casa no estaban rotas. El rellano de entrada estaba limpio, sin objetos esparcidos o señales de allanamiento. Minutos después llegó una ambulancia a la casa. Los médicos comenzaron las maniobras de reanimación directamente en el lugar. Pulso inestable, respiración intermitente. Trasladaron a la mujer en camilla y bajo escolta policial la llevaron al servicio de urgencias del hospital más cercano. En ese momento el incidente aún figuraba como llamada médica. Los eventos siguientes se desarrollaron ya en la clínica. Los médicos realizaron un examen completo, grave traumatismo craneal acompañado de hemorragia interna. El estado fue evaluado inmediatamente como crítico. Conectaron a la mujer a los equipos, realizaron procedimientos de emergencia, pero incluso después de estos no hubo mejoría. Permanecía inconsciente. Los pronósticos eran extremadamente cautelosos. El médico de guardia informó a la policía. Estado extremadamente grave, posibilidades mínimas. Esto elevó automáticamente el nivel de atención al caso. Al día siguiente los médicos constataron un empeoramiento. En la mañana del 14 de octubre se emitió el dictamen. Las lesiones sufridas eran incompatibles con la recuperación. Oficialmente se constató la muerte. Desde ese momento el incidente dejó de ser solo un caso médico. Ahora se convirtió en una investigación criminal. Los investigadores tenían que averiguar qué había pasado exactamente en la puerta de la casa de Harris y quién estaba involucrado. Los eventos se desarrollan en el complejo residencial Norman Heights, ubicado en la ciudad de Norman, estado de Oklahoma. Este barrio era un ejemplo típico del suburbio estadounidense. Las casas principalmente de ladrillo, construidas según un plan uniforme. Cada una tenía un terreno cuidado con césped bien mantenido, una cerca estándar y un sendero de acceso para el automóvil. El ambiente aquí siempre parecía predecible y tranquilo. Los vecinos se conocían por sus nombres, se comunicaban en reuniones y se ayudaban mutuamente en pequeños asuntos domésticos. Por las noches las calles cobraban vida. Alguien paseaba perros, alguien salía a correr y alguien simplemente se sentaba en el porche con una taza de café. El nivel de criminalidad en el barrio era bajo. Los policías venían a Norman Heights raramente y principalmente por nimiedades. Alguien se quejaba de una fiesta ruidosa. A alguien le habían robado la bicicleta. A veces se registraban conflictos domésticos. Todo esto creaba una sensación de seguridad. Para los residentes locales era habitual decir, aquí nunca pasa nada grave. Precisamente por eso la tragedia que ocurrió después fue percibida como algo increíble. Pero si se observa atentamente el cuadro, las primeras señales alarmantes comenzaron a aparecer mucho antes de octubre. En la primavera de 2023 comenzaron a llegar quejas a la comisaría de policía. Primero una familia reportó la desaparición de su gato. Una semana después otra hizo lo mismo, luego una tercera. Las quejas sobre desapariciones de animales domésticos se fueron repitiendo, pero nadie las relacionaba en un cuadro único. Los policías registraron las denuncias en el registro y no les dieron gran importancia. En los reportes indicaban que las mascotas podían simplemente haberse escapado.
En ese momento a nadie se le ocurrió que estas desapariciones estuvieran relacionadas con algo más serio. La siguiente señal llegó en verano. En un contenedor de basura cerca de la escuela se incendió la basura. Cuando los bomberos apagaron las llamas, resultó que allí habían estado quemando juguetes de plástico. Algunos objetos se carbonizaron completamente, pero entre los restos se veían piezas metálicas. Para la policía esto parecía una travesura de vándalos. El incidente se cerró rápidamente, sin abrir una investigación separada. Todos estos eventos en ese momento parecían dispersos. La desaparición de animales se percibía como una serie de casos domésticos, y el incendio del contenedor se atribuyó a adolescentes que habían decidido divertirse. Entre los casos en la comisaría ni siquiera se establecían paralelos. Pero precisamente en estos detalles fue donde después comenzaron a ver las primeras señales de que lo que pasaba en Norman Heights no era casual. Los vecinos describían la vida en el barrio como absolutamente tranquila. Una de las residentes dijo: «Podía tranquilamente dejar la puerta sin cerrar e ir de compras, y ni se me ocurría pensar que era peligroso». Otro hombre recordaba: «El incidente más serio que tenemos es cuando los adolescentes hacían ruido después de un partido de fútbol». Para la policía, Norman Heights era una zona donde no se esperaban problemas. Precisamente por eso lo que pasó en la casa de la señora Harris se convirtió en un momento decisivo. Fue el primer crimen grave en la historia del complejo. Lo que antes se percibía como un lugar seguro y familiar, de repente resultó ser el punto donde comenzó una cadena de eventos que cambió la vida de muchas personas. El siguiente paso en nuestra historia es el momento cuando la policía se enfrentó por primera vez con el cuadro real del incidente y comenzó a reunir los primeros hechos en una investigación unificada. Cualquier historia similar tiene su punto de partida y siempre está relacionado con las acciones más simples en apariencia. Los policías comienzan con lo elemental. Fijan la dirección, la hora del incidente, llaman patrullas adicionales y médicos. Pero lo más importante es el primer recorrido del territorio. Los agentes van por las casas alrededor del lugar del incidente, tocan puertas, hablan con personas que viven literalmente al otro lado de la pared o cruzando la calle. Todos los testimonios se registran en el protocolo, incluso si se trata de detalles aparentemente insignificantes. Alguien oyó ruido, alguien notó luz en una ventana, alguien vio un automóvil conocido. En tales detalles a veces se ocultan las pistas más importantes. Paralelamente se elabora una lista de contactos de la víctima. Esto significa que los investigadores revisan las últimas llamadas, correspondencias, anotan con quién se comunicaba más frecuentemente. Todos los nombres entran en el caso. Parientes, colegas, vecinos, conocidos casuales. Tal lista usualmente se expande rápidamente. Decenas de apellidos, diferentes direcciones, diferentes conexiones. Pero precisamente ella permite delimitar el círculo de personas que pueden saber algo o estar involucradas. Al final del primer día, la investigación ya tenía una lista impresionante para interrogatorios. Es rutina, pero ninguna investigación prescinde de ella. Aquí se manifestó la primera señal importante. Varios vecinos contaron que en las últimas semanas habían escuchado más de una vez fuertes discusiones entre la señora Harris y su sobrino. Según ellos, el conflicto casi siempre se reducía al dinero. El hombre pedía ayuda financiera y la mujer se negaba, lo que causaba escándalos. En este contexto se supo que el sobrino tenía efectivamente deudas serias. Documentos oficiales confirmaban sus problemas con créditos y préstamos frecuentes. Para la investigación esto parecía extremadamente lógico. Si hay crisis financiera, hay también motivo. Esta información distinguió inmediatamente al sobrino entre las otras figuras de la lista. Resultó ser el único que tenía no solo contacto personal con la mujer, sino también un motivo comprensible y tangible para el conflicto. En los materiales de ese periodo se puede encontrar la formulación: las circunstancias indican la presencia de interés codicioso. Los investigadores consideraron que precisamente esta versión requería verificación prioritaria.
Después del análisis de testimonios y hechos, la policía decidió otorgar al sobrino un estatus especial: persona de interés. Esta es una formulación jurídica que se usa cuando una persona aún no es sospechosa, pero sus acciones o circunstancias de vida despiertan atención elevada. Para la investigación esto significaba una cosa: la primera dirección seria de verificación se convertía en la versión de ataque con objetivo de lucro. En los protocolos de ese periodo esta versión está descrita con extrema claridad. La lógica parecía férrea: deudas, conflictos constantes, discusiones emocionales y motivo evidente. Todo se componía en un cuadro comprensible. Los investigadores se concentraron en trabajar con esta línea. En ese momento nadie podía suponer que esto era solo el primer paso en una larga cadena que llevaría a conclusiones completamente diferentes. Así la investigación hizo su primera parada: la versión de crimen codicioso cometido por un pariente. Pero en el futuro precisamente esta certeza jugaría su papel, cuando nuevos hechos forzarían a la investigación a cambiar de dirección y buscar más lejos. Aquí entran en acción los criminalistas. Sus acciones a primera vista parecen monótonas e incluso rutinarias, pero precisamente este trabajo determina cómo será la investigación posterior. El examen comienza con las cosas más evidentes. Se fijan puertas, ventanas, cerraduras. Cada detalle se fotografía, y desde diferentes ángulos, para poder después en el análisis reconstruir el cuadro completo. La puerta de entrada se fotografía tanto abierta como cerrada. En primer plano se fijan las manijas, cerraduras, bisagras. Después la atención se dirige a los objetos que se encuentran en el recibidor: polvo, manchas, huellas de zapatos. Todo esto se registra cuidadosamente en el protocolo. Luego el trabajo se traslada al interior. Los criminalistas examinan alfombras, toman muestras de muebles tapizados, prestan atención incluso a detalles como envases dejados en la mesa o una taza a medio beber. Todo esto se compone en un conjunto integral de datos: huellas, muestras, fotografías, esquemas. Cada hallazgo recibe su número para que después no surja confusión. Como resultado, se forma un protocolo de examen del lugar del incidente, y ya este solo documento puede ocupar decenas de páginas. Fija cada detalle, desde la ubicación de una silla en la sala hasta el estado de la cerradura en la puerta de entrada. Precisamente en tales detalles después se construyen las versiones de la investigación. Sí, y esto resultó ser un momento extremadamente importante. En el sendero que llevaba a la casa, los criminalistas notaron una huella de suela. La tierra después de una lluvia reciente estaba blanda y la huella quedó nítida. Al principio nadie le dio importancia especial. Tales huellas pueden ser casuales y podían pertenecer a cualquier transeúnte. Pero los especialistas decidieron fijarla, por si acaso. La huella se fotografió usando una regla graduada, se tomaron varios disparos en ángulo, luego se hizo un molde de yeso para preservar el relieve exacto. Ya en ese momento se hizo claro que por esta huella se podría determinar no solo el tamaño del calzado, sino también las peculiaridades del desgaste. Tales pequeñas irregularidades y grietas en la suela a veces permiten relacionar una huella con un par específico de zapatos. Cuando los resultados de la pericia llegaron a la administración, los investigadores recibieron un giro inesperado. Los expertos indicaron claramente: la huella pertenecía a calzado de talla pequeña. No correspondía a un hombre adulto. Además, la forma y profundidad de la huella indicaban que este calzado era ligero, sin los refuerzos característicos propios de modelos adultos. El molde coincidía por parámetros más bien con zapatillas deportivas que suelen usar los adolescentes. Esto se convirtió en la primera contradicción seria en el caso, pues la versión inicial había sido construida alrededor de un adulto con motivo comprensible, el pariente que tenía deudas y conflicto con la fallecida. Todos los hechos parecían lógicos: motivo, posibilidad, beneficio potencial. Pero la pista obtenida como resultado de la pericia destruía la coherencia de esta versión. El motivo señalaba a un adulto,
y la huella hablaba de algo completamente diferente. Desde este momento la investigación dejó de ser lineal. La policía comprendió que el caso no se limitaría a una simple verificación de parientes cercanos y sus coartadas. Apareció la necesidad de considerar un círculo más amplio de versiones, incluyendo aquellas que inicialmente parecían poco realistas. Y precisamente esta contradicción, motivo adulto contra pista adolescente, se convirtió en el punto clave desde el cual la investigación avanzó más lejos. Según las reglas establecidas en situaciones similares, una persona con el mayor número de coincidencias por motivo y circunstancias no puede quedar sin atención. El sobrino de la víctima resultó estar en el centro de atención inmediatamente después de los interrogatorios de vecinos, quienes contaron sobre sus deudas y relaciones tensas con la tía. Los policías decidieron llevarlo a la comisaría para interrogatorio oficial. Este es un paso estándar. Incluso si la culpa aún no está probada, cualquier pista debe ser verificada lo más minuciosamente posible. Lo llevaron a la sala de interrogatorios. Un recinto con paredes blancas, cámara en la esquina y micrófonos que fijan cada detalle de la conversación. Estuvieron presentes 2 investigadores. Uno llevaba el protocolo y aclaraba detalles. Otro observaba las reacciones y hacía preguntas directas. El ambiente era profesional, sin presión, pero formal. Cada palabra se fijaba y de su precisión dependía la dirección de toda la investigación. Precisamente en tales momentos a menudo se revelan contradicciones que o refuerzan las sospechas o las eliminan completamente. Así comenzó el procedimiento de interrogatorio oficial. Cuando le propusieron explicar dónde se encontraba la noche del incidente, el sobrino inmediatamente estableció su posición. Negó categóricamente cualquier participación en el ataque. Además, declaró tener una coartada concreta. Según sus palabras, el día del incidente fue al centro comercial Sooner Mall. Allí se encontró con un amigo, entró al cine y luego se dirigió a una de las tiendas de comestibles donde hizo una pequeña compra. Para reforzar sus palabras, incluso especificó el nombre de la tienda y describió la ubicación de la caja donde pagó. Los investigadores inmediatamente prestaron atención a los detalles, el lugar indicado, el cine y las tiendas. Todo esto eran territorios equipados con cámaras de videovigilancia. Además, en caso de compra debían conservarse datos de transacción por tarjeta bancaria o recibo. Su relato estaba compuesto de tal manera que la verificación se convertía en cuestión de técnica. Pero al mismo tiempo se mantenía la intriga. Una persona con motivo evidente había presentado una coartada que a primera vista parecía convincente. La investigación tenía que verificar sus palabras. Para esto era necesario solicitar grabaciones de las cámaras del centro comercial, interrogar a empleados de la tienda y cine, así como cotejar datos de operaciones bancarias. Si al menos uno de los eslabones de su historia se confirmaba, la sospecha hacia él se debilitaría considerablemente. Si por el contrario se descubrían discrepancias, la versión de su coartada se derrumbaría. Y entonces él permanecería como principal sospechoso. De esta manera, ante los detectives se presentó una nueva etapa de trabajo. La versión principal, asesinato por codicia cometido por pariente, parecía lógica y comprensible. Pero la pista en forma de huella de calzado pequeño encontrada en la casa ya sugería una posible contradicción. Ahora todo dependía de la verificación de la coartada del sobrino. Este paso debía mostrar si realmente se encontraba en el centro comercial en el momento del incidente, o si sus palabras eran solo un intento de ocultarse tras una historia conveniente. La investigación avanzaba, y precisamente esta verificación debía determinar si el sobrino permanecía en el estatus de principal sospechoso, o si la atención de la policía se trasladaba a otra figura. ¿Cómo se verifica una coartada en la era digital, cuando cada acción de una persona deja una cadena de pequeñas pero importantes huellas? Precisamente esta pregunta se volvió principal para los investigadores cuando recibieron los primeros testimonios del sobrino. Por un lado, él tenía un motivo comprensible: deudas, conflicto con la tía, posible discusión por dinero. Por otro lado, insistía en que en el momento del ataque se encontraba en el centro comercial. La verificación de tales declaraciones es práctica estándar, pero aquí adquirió significado especial.
pues se trataba de la versión principal en la que se apostaba desde el principio. La primera etapa de verificación fueron las grabaciones de las cámaras de vigilancia. El centro comercial Sooner Mall es un gran edificio donde las cámaras están instaladas prácticamente en cada paso. En las entradas centrales, en las puertas laterales, dentro de los pasillos, cerca de la tienda de comestibles, en la zona de Minnow-Sons estacionamiento. Los investigadores solicitaron todos los materiales de la noche del incidente. La revisión tomó horas. Los detectives rebobinaban la grabación, se detenían en cada cuadro, verificaban la hora exacta. Y he aquí el resultado. En la grabación de una de las cámaras se ve cómo el sobrino entra por la entrada principal. En el cuadro se fija su rostro, ropa, forma de caminar. En la parte inferior de la pantalla se muestra la fecha y hora. Todo coincide con esa noche. Esto se convirtió en la primera prueba sólida de que sus palabras no podían simplemente desestimarse como excusa. Pero un solo video no es suficiente. La cámara podía mostrar su entrada al edificio, pero nadie garantizaba que después de unos minutos no lo hubiera abandonado, llegado al barrio de Harris y no hubiera tenido tiempo de regresar. Para la investigación era importante excluir tal posibilidad. Por eso continuaron buscando confirmación independiente. El siguiente paso: transacciones bancarias. Una persona común raramente pasa una noche en un centro comercial sin dejar huella digital. Compras, retiro de efectivo, uso de tarjetas en cafés. Se hizo solicitud a tiendas y bancos que atienden clientes en este complejo comercial. El resultado no se hizo esperar. Se encontró un recibo en una tienda de electrónicos. La hora de compra coincidía con el periodo clave cuando ocurrió el ataque a Harris. La mercancía era simple, un pequeño accesorio para teléfono. Pero precisamente este hecho jugó un papel. El vendedor, interrogado después por la policía, recordó el momento de la transacción. Notó que el cliente hizo muchas preguntas durante mucho tiempo, eligió modelo, se demoró en la vitrina. De esta manera, apareció en el caso otra confirmación más. La persona se encontraba físicamente dentro del centro comercial y no en el complejo residencial. Ahora la investigación tenía dos fuentes independientes: grabación de video y transacción financiera. Juntas creaban lo que se llama coartada de hierro. Esto no era solo una insinuación o coincidencia indirecta, sino hechos que era imposible refutar. Para la policía esto significaba una cosa: la versión del crimen codicioso por parte del pariente se derrumbaba completamente. A nivel jurídico, reconsideraron su estatus. Si al principio figuraba como persona de interés, después de la verificación fue excluido de la lista de sospechosos. En los protocolos apareció una formulación clara: sospecha no confirmada, coartada verificada y confirmada. Para la familia Harris esto fue un golpe. Estaban seguros de que precisamente él podía estar involucrado. Para la policía, en cambio, esto se convirtió en un regreso al punto inicial, cuando la versión que parecía más lógica dejó de existir. Pero la investigación no podía detenerse. En el contexto de la versión que se derrumbaba, toda la atención se trasladó a lo que antes se consideraba detalle secundario. Se trataba de la huella de suela encontrada cerca de la casa de la víctima. Entonces esto parecía una pista menor, pero ahora la huella se convirtió en la única pista. La particularidad era que la huella pertenecía a calzado de talla pequeña. Los expertos inmediatamente la designaron como adolescente. Desde este momento cambió la dirección de la investigación. El motivo principal relacionado con el pariente adulto y las deudas desapareció. Solo quedó una extraña pista que contradecía la lógica inicial del caso. La investigación tenía que seguir un camino más complejo: averiguar a quién podía pertenecer este calzado y cómo esta persona había aparecido cerca en el momento de la tragedia. Precisamente esta huella se convertía ahora en el centro de atención, abriendo una nueva línea de investigación y cambiando toda la percepción de lo ocurrido. ¿Cómo encontrar a una persona con zapatos de talla determinada en todo un barrio residencial? Esta pregunta se volvió clave para los investigadores después de que se cerrara la versión inicial con el sobrino.
En sus manos solo quedaba la huella de suela, hecha evidentemente no por un adulto, pero incluso esto era suficiente para continuar la búsqueda. En las condiciones del barrio Norman Heights, que se consideraba próspero, seguro y prácticamente desprovisto de criminalidad, esta tarea parecía como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, era imposible detenerse. Los investigadores decidieron volver al método probado por décadas, a conversaciones directas con vecinos, pero ahora ya con otra formulación de preguntas. Anteriormente, justo después del incidente, los interrogatorios de residentes tenían carácter general. Preguntaban sobre posibles conflictos, sobre quién había visto a la víctima por última vez, quién había pasado cerca de su casa por la noche. Nada significativo había dado esto entonces. Ahora el acento se desplazó. Los detectives hacían una pregunta directa. ¿No había notado alguien comportamiento extraño entre los jóvenes residentes o algo que se saliera del cuadro habitual del patio? Y ya las primeras conversaciones mostraron que la dirección estaba bien elegida. La gente comenzó a recordar lo que antes no había considerado importante, e inesperadamente los testimonios de diferentes vecinos comenzaron a converger. En varias casas a la vez sonó el mismo apellido, Lewis. Los residentes recordaban una familia que se mantenía apartada. Los adultos casi no se comunicaban con los vecinos, y su hijo, según las palabras de testigos, se comportaba de manera cerrada. A menudo se encontraba solo y parecía como desapegado de todo lo que pasaba alrededor. Uno de los vecinos dijo: siempre caminaba solo, miraba al suelo, no saludaba, podía aparecer en los lugares más inesperados. Tales características aún no lo hacían culpable, pero el hecho de que diferentes personas, independientemente unas de otras, señalaran a una sola familia era una señal para la policía. El nombre que apareció por primera vez en los materiales del caso: Ryan Lewis. En el momento de los eventos tenía alrededor de 12 años. Lo describían como silencioso, que evitaba a otros, a veces sentado por largo tiempo en el porche o vagando por el terreno baldío cerca de la escuela. Varios vecinos notaban que raramente participaba en juegos comunes y más frecuentemente observaba desde el lado. Alguien decía que su mirada era perdida o inquietante. Todo esto podían ser simples peculiaridades de carácter, pero en conjunto con la huella encontrada, tales testimonios comenzaban a jugar un papel. Los investigadores fueron más lejos. Comenzaron a comparar los relatos con pequeños incidentes ya conocidos. Y aquí se abrieron nuevas coincidencias. Uno de los residentes informó que había visto a Ryan el día cuando en los contenedores de basura se quemaron restos de juguetes. Entonces esto parecía una travesura adolescente usual. Otro vecino recordó que precisamente él vagaba por el patio en el momento cuando en la familia Sanders desapareció el gato. Y otra vez. Entonces no prestaron atención a esto, pero en la nueva perspectiva tales detalles se veían diferentes. Se obtenía una cadena de conexiones indirectas: huella de calzado que coincidía con talla adolescente, retraimiento y alienación en el comportamiento, menciones regulares de su presencia cerca de pequeños incidentes que en ese momento parecían casualidades. Todo esto no daba prueba sólida, pero formaba base para una nueva versión. En criminalística, tales coincidencias se llaman trasfondo, que ayuda a la investigación a construir dirección. En esta etapa, Ryan Lewis cayó oficialmente en el campo de visión de la policía. Por ahora no era acusado, ni siquiera sospechoso en sentido jurídico, pero su nombre por primera vez resultó estar en los protocolos como figurante para verificación. Precisamente desde este momento la investigación comenzó a desarrollarse en nueva dirección, donde cada detalle, cada episodio del pasado ahora recibía peso completamente diferente. Más adelante quedaba lo más importante: verificar si existía conexión directa entre las pistas disponibles y esta persona. Y precisamente aquí la investigación debía dar el siguiente paso, partiendo de las coincidencias indirectas ya encontradas. Para convertir rumores y testimonios indirectos en base legal para acciones, la policía necesitaba pasar por un procedimiento jurídico claro. En Estados Unidos esto se ve bastante estricto. Incluso si los vecinos nombran un apellido, incluso si las sospechas parecen evidentes, para un allanamiento se necesita una orden.
Sin ella, cualquier prueba encontrada no tendrá fuerza jurídica. Por eso los detectives del condado comenzaron a reunir un paquete de documentos. En él entró todo lo que ya estaba en mano. Testimonios repetidos de vecinos que mencionaban a la familia Lewis. Información de que precisamente a Ryan lo vieron cerca de lugares donde ocurrían pequeños incidentes como desaparición de animales e incendio en contenedor de basura. Más la coincidencia del tamaño de huella de calzado fijada cerca de la casa de Harris. Este complejo de hechos resultó suficiente para que el fiscal apoyara la solicitud y presentara los materiales al juez. El Tribunal del Condado de Cleveland examinó la petición en procedimiento acelerado. Tales casos requieren rapidez. Hay riesgo de que las pistas sean destruidas o trasladadas. Como resultado, el documento fue firmado y ya en la mañana del día siguiente el grupo investigativo se dirigió a la dirección de la familia Lewis. La visita comenzó oficialmente. Los policías presentaron la orden, fijaron la hora de llegada y procedieron al procedimiento estándar. Para observadores externos todo se veía rutinario. En el patio del complejo había automóviles. Los vecinos se ocupaban de sus asuntos. Pero precisamente en este momento ocurría lo que debía determinar la dirección posterior de la investigación. El allanamiento siempre se realiza según algoritmo probado. Primero se verifican habitaciones comunes, sala, cocina, garaje. En la casa Lewis todo se veía bastante típico. Muebles, electrodomésticos, nada sospechoso. Pero los operativos sabían que los hallazgos clave más frecuentemente se ocultan en habitaciones personales. Precisamente por eso la atención se concentró en el dormitorio de Ryan. Visualmente era una habitación adolescente común. Libros, cuadernos, computadora, algunas cosas esparcidas. Sin embargo, el protocolo exige no confiarse en la primera impresión. Cada estante, cada cajón se verifica y se fija. Cuando los agentes llegaron al armario, la mirada inmediatamente fue atraída por una mochila oscura colocada en el estante inferior. La cosa se veía cotidiana, pero su ubicación pareció extraña. Estaba cuidadosamente oculta, como si la hubieran alejado especialmente de las miradas. Según la instrucción, la mochila fue sacada a la mesa, fijada en foto y abierta en presencia de testigos. Dentro yacían objetos habituales: cuadernos, lápices, algunas cosas pequeñas, pero entre ellos había un pequeño envoltorio envuelto en tela. Al desenvolver la tela, los policías vieron una joya, una fina cadena con colgante. En el reporte se anotó: objeto femenino con evidentes señales de uso. No era una cosa nueva de tienda. El metal había oscurecido. El colgante tenía rayones característicos que aparecen solo después de años de uso. Los agentes inmediatamente comprendieron que tal hallazgo no podía explicarse por casualidad. Las acciones posteriores fueron estrictamente reglamentadas. La cadena fue confiscada, empaquetada en bolsa separada e inscrita en el protocolo. Pero solo el hecho de confiscación es poco. Para convertir la cosa en pista, es necesario confirmar su pertenencia. Para esto, la investigación invitó a la hija de la mujer fallecida. El procedimiento se realizó oficialmente, en habitación separada, en presencia de testigos y abogado. Le mostraron la joya a la joven. La reconoció sin vacilación. La cadena pertenecía a su madre, y ella la usaba casi cada día. En el protocolo se hizo anotación: reconocimiento realizado, pertenencia confirmada por la pariente. Desde este momento la cadena dejó de ser simplemente un hallazgo. Ahora era una cosa que relacionaba directamente la casa de la familia Lewis con la víctima. Tal objeto era imposible de explicar por coincidencia. No era calzado, que puede ser similar en muchos. Era una cosa personal que tenía dueño concreto y había resultado estar oculta en la habitación del muchacho. De esta manera la investigación dio un paso brusco hacia adelante. De insinuaciones indirectas y conversaciones, la investigación pasó a prueba material. Y precisamente esto cambió el curso del caso. Desde este momento la policía debía concentrarse en establecer de qué manera la joya había llegado a Ryan y qué papel había jugado él en los eventos de octubre. Cuando la investigación tiene las primeras pistas, esto siempre se percibe como gran avance. Pero en realidad,
Cualquier hallazgo, sea cosa, huella o rastro de zapato, por sí mismo no tiene fuerza jurídica. En interrogatorio se pueden expresar suposiciones, pero en tribunal no funcionan. Allí solo se aceptan hechos confirmados por pericias. Precisamente por eso, después del allanamiento y confiscación de cosas, los especialistas hicieron lo que siempre se hace en casos similares. Compilaron actas, fijaron cuidadosamente cada pista y las enviaron a investigaciones de laboratorio. Es procedimiento estándar, pero precisamente él permite trasladar la historia del área de suposiciones a la esfera de lo probado. La cadena con colgante encontrada en la mochila fue enviada al departamento de pericias genéticas. Antes de comenzar el trabajo, los criminalistas hicieron serie de fotografías del objeto en diferentes ángulos. Fijaron su estado en el protocolo. Mencionaron incluso pequeños rayones y suciedad. Luego pusieron la joya en bolsa estéril y solo después de esto los especialistas procedieron a la toma de muestras. Para esto usaron tampones de algodón con los cuales recolectaron partículas microscópicas de la superficie del colgante y eslabón de la cadena. En laboratorio, tales muestras pasan por proceso complejo de extracción de ácido desoxirribonucleico. La metodología permite encontrar material genético incluso cuando es extremadamente poco. En este caso, los expertos descubrieron en la cadena rastros de células epiteliales, restos de piel invisibles al ojo. Los compararon con muestras de control que tomaron por adelantado de los parientes. La coincidencia resultó completa. El perfil de ADN pertenecía a Sophia Harris. Esto significaba que la cosa realmente había estado con ella poco antes del incidente. La formulación de la conclusión sonaba claramente. El objeto se encontraba en contacto directo con la víctima. Para la investigación, esto se convirtió en primera prueba sólida de la conexión de la habitación de Ryan con la víctima. Paralelamente se llevaba a trabajo en otro hallazgo material clave: las zapatillas deportivas. Su suela fue fotografiada, se tomaron moldes tridimensionales y se inscribió en base electrónica. La tarea principal de los expertos era compararlas con la huella encontrada cerca de la casa de Harris. La comparación visual dio las primeras coincidencias: tamaño, forma del protector, profundidad del dibujo. Pero para fijar definitivamente el resultado, los especialistas usaron programas computacionales de superposición de imágenes. Aquí, cada detalle es importante. Incluso si dos pares de zapatos de mismo modelo y mismo tamaño, cada uno gradualmente adquiere defectos individuales: grietas, astillas, desgaste desigual. En este caso, los expertos distinguieron varias particularidades únicas: desgaste en talón derecho, astilla en borde del protector y huella característica en forma de arco. Todos estos elementos estaban presentes tanto en la suela de las zapatillas como en la imagen de la huella del lugar del incidente. La coincidencia era tan precisa que los expertos excluyeron probabilidad de error. En el protocolo apareció la formulación: huella dejada por par concreto de calzado confiscado a Ryan Lewis. De esta manera, la investigación recibió dos argumentos de peso. Primero, la cadena que reconoció la hija de la víctima, confirmada por pericia de ADN e indiscutiblemente perteneciente a Sofía. Segundo, la huella de calzado junto a su casa coincide con las zapatillas encontradas en el sospechoso. Juntos, estos hechos se componían en sistema coherente, donde las palabras de vecinos y rumores sobre comportamiento extraño ya no tenían importancia decisiva. Ahora la policía tenía conjunto de pruebas científicas que era imposible atribuir a coincidencia. Estos resultados cambiaron el curso del caso. Si antes en el centro de atención se encontraban diferentes versiones, desde conflicto familiar hasta motivo codicioso del sobrino, después de las pericias el foco se desplazó definitivamente. Ahora la tarea de la investigación no consistía en buscar sospechoso, sino en reconstruir el cuadro de eventos: cómo exactamente actuó, cuándo apareció cerca de la casa de Harris y qué pasó después. Precisamente esta etapa de investigación se convertiría en el siguiente paso. Cuando las pericias fijaron las pistas en documentos oficiales y la investigación obtuvo base factual seria, llegó nueva etapa: trabajo con el entorno cercano del sospechoso.
Esta vez la atención se trasladó completamente a los padres de Ryan. Los citaron a la comisaría no como acusados, sino como testigos, para que dieran explicaciones respecto a las cosas encontradas. Pero incluso este estatus era pesado para ellos. Desde el principio percibían el solo hecho de las sospechas como tragedia personal e intentaban con todas sus fuerzas mostrar que se trataba de algún error. En el gabinete de interrogatorio la atmósfera era tensa. Los padres entraron juntos, con agitación notable, pero también con preparación interna para defender al hijo. No habían tenido posibilidad de pensar estrategia compleja, por eso sus respuestas fueron emocionales, pero predecibles. En primer lugar, intentaron explicar el hallazgo, la cadena descubierta en la mochila. Según su versión, Ryan pudo simplemente encontrarla en la calle o en algún lugar cerca de la escuela. Él frecuentemente trae a casa algunas cosas que están tiradas en el camino. Es hábito infantil habitual, explicó la madre. Esta versión sonó como intento de trasladar pista seria a categoría de casualidad doméstica. Después la conversación pasó a la huella de calzado. Aquí los padres pusieron énfasis en masividad y estándar. Según sus palabras, zapatillas similares las tienen muchos adolescentes en el barrio y sería error hacer conclusión sobre participación solo en base a un modelo. Repitieron varias veces esta idea, tratando de subrayar que coincidencia era posible y no tenía fuerza probatoria. Todas estas palabras fueron asentadas en el protocolo. Para la investigación, tales explicaciones son habituales. En esta etapa, los padres frecuentemente intentan encontrar cualquier argumento, incluso los más débiles, para apartar sospechas de su niño. Es importante notar que formalmente sus testimonios se toman en cuenta, pero obtienen su verdadero valor solo después de comparación con hechos. Y los hechos recogidos por los criminalistas ya en ese momento se veían mucho más convincentes que las palabras. Los resultados de las pericias tachaban la línea de defensa de la familia. La cadena contenía ADN de Sofía. Esto significaba que no podía ser encontrada mucho antes del incidente o recogida casualmente en la calle. El contacto de la joya con la dueña fue directo y confirmado. En cuanto al calzado, aquí los expertos presentaron reporte completo. Superposición digital de la huella fijada en el lugar del incidente sobre las huellas de la suela de las zapatillas de Ryan coincidió según serie de signos únicos. El desgaste en el talón, grietas características e inclinación de la suela correspondían completamente a la huella. Tal nivel de coincidencia excluye casualidad. Como resultado, la investigación llegó a conclusión unívoca. Las explicaciones de los padres tienen carácter subjetivo y no resisten verificación sobre fondo de datos científicos. Sus palabras fueron oficialmente reconocidas como no convincentes, y la versión de hallazgo casual o masividad del calzado excluida como inconsistente. El intento de distraer atención de las pistas clave no trajo resultado. Al contrario, su posición solo reforzó la impresión de que la familia se esforzaba por todos los medios proteger a Ryan de la investigación, incluso cuando los hechos indicaban en dirección opuesta. Para la investigación esto se convirtió en confirmación adicional. La línea de defensa se construía sobre emociones y no sobre realidad. De esta manera, esta etapa del caso terminó con que los padres formalmente permanecían testigos, pero sus argumentos perdieron peso. La investigación, en cambio, dio paso más lejos. Ahora el acento se desplazaba exclusivamente al propio Ryan y su posible participación. Por delante estaba etapa donde cada nuevo hecho se convertía en parte del cuadro entero que se formaba alrededor del principal figurante. Cuando los operativos terminaban el allanamiento en la casa de la familia Lewis, muchos de ellos ya consideraban que las pistas más importantes estaban recogidas. Las cosas habían sido empaquetadas, el protocolo casi terminado, pero precisamente en tales momentos, cuando parece que todo ya es conocido, suceden hallazgos que cambian cardinalmente el curso del caso. En el estante superior en la habitación del sospechoso había una pila de cuadernos y materiales escolares. Entre ellos se distinguía uno, cubierta gruesa, rayada, pero cuidadosamente cerrada con elástico. A primera vista esto se veía como cuaderno usual para tareas domésticas o notas, pero bastó abrir algunas páginas para que se hiciera claro. Ante la policía no simplemente cuaderno,
sino clave potencial para resolver todo el caso. Resultó ser diario personal. Tales hallazgos para los criminalistas siempre tienen peso especial. A diferencia de pistas materiales como cadena o calzado, diario puede revelar motivos y estado interno de persona, mostrar qué pasaba en su cabeza en periodo antes de eventos. Por eso el documento inmediatamente fue confiscado, sellado y enviado al laboratorio para análisis. Ya en esta etapa, los detectives comprendían. Precisamente aquí, podían encontrar explicación a lo que hasta ahora permanecía en sombra. El contenido del cuaderno resultó mucho más inquietante de lo que cualquiera esperaba. Las primeras páginas se veían bastante neutrales. Allí había listas de asuntos, notas cortas como verificar terreno baldío, observar por la noche. Pero mientras más avanzaban los expertos por las fechas, más surgían preguntas. En las anotaciones se encontraban descripciones de experimentos, esquemas con designación de patios, flechas indicando rutas, hora cuando era mejor salir de casa. La atención especial de especialistas atrajeron coincidencias entre fechas de anotaciones y eventos en el barrio. Así, en mayo se fijaban extrañas notas que coincidieron con quejas de vecinos sobre desaparición de animales domésticos. En julio apareció en el diario dibujo de contenedor de basura con inscripción Fuego. Precisamente en este tiempo en la plazoleta junto a la casa se fijó incendio donde después encontraron restos quemados de juguetes. Y en octubre, algunos días antes del ataque a la vecina, en las anotaciones aparecieron planes donde en el esquema estaban marcadas casas y entradas, incluyendo dirección de Harris. Los expertos notaron que estas anotaciones mostraban escalada. Si al principio se trataba de observaciones y acciones inofensivas en apariencia, con el tiempo las notas se volvían cada vez más detalladas e inquietantes. El diario no simplemente fijaba pensamientos, sino creaba sensación de preparación y planificación. Esto no se podía explicar por interés casual o fantasía. Todo se veía sistemático, paso a paso. Algunas páginas eran especialmente reveladoras. Allí se podían ver esquemas del terreno baldío detrás de la escuela Norman Middle School, con puntos y flechas marcados. Precisamente allí, meses después, la policía descubrió restos de animales. Tal coincidencia se veía demasiado precisa para ser casualidad. Para la investigación esto significaba que el diario no solo reflejaba pensamientos del sospechoso, sino estaba directamente relacionado con eventos reales. Después del estudio del contenido, la investigación no tuvo dudas. Este cuaderno representaba pista completa, pero para que tuviera fuerza jurídica, era necesario confirmar autoría. Para esto se asignó pericia grafológica. Los especialistas compararon anotaciones del diario con letra en cuadernos escolares y documentos oficiales de Ryan Lewis. El estudio incluyó análisis de inclinación de letras, errores característicos, presión sobre papel. El resultado fue unívoco. Autor del diario y sospechoso, una sola y misma persona. Este hecho cambió la percepción de toda la historia. Hasta este momento los padres podían afirmar que las cosas encontradas habían llegado a su hijo casualmente, que la cadena pudo ser levantada en la calle y el calzado coincidir con ajeno. Pero el diario era imposible explicarlo de manera similar. Reflejaba mundo interno, anotaciones propias, sus observaciones y acciones personales. Era prueba que excluía cualquier conversación sobre casualidad. De esta manera, la versión de que lo ocurrido pudo ser concurso casual de circunstancias se derrumbó definitivamente. El diario mostró que detrás de toda la cadena de eventos estaba sistema. Había planificación, intenciones y pasos que se siguieron uno tras otro. Para la investigación esto significaba nueva etapa. Ahora no se trataba simplemente de coincidencias, sino de pruebas directas de intención. Este hallazgo hizo del figurante del caso el centro principal de la investigación. La investigación tenía que desentrañar detalles. ¿Qué exactamente planeaba? ¿Qué eventos estaban reflejados en las anotaciones? ¿Y cómo se relacionaban con la tragedia? El diario se convirtió en pista decisiva que cambió el curso del caso e impulsó a los policías a construir cuadro completo de lo que pasaba.
Cuando la investigación reúne todas las pistas, llega un momento que es imposible evitar. En determinada etapa de investigación ya no se puede dejar al figurante del caso al lado. Es necesario presentarle los hechos y escuchar reacción. Precisamente esto pasó aquí. Se asignó interrogatorio oficial, todo en estricta conformidad con procedimiento, en habitación especialmente equipada, bajo grabación, en presencia de abogado y especialista psicólogo atraído. Esta formalidad era necesaria porque en juego estaba no simplemente investigación, sino destino de persona, aunque muy joven. El interrogatorio comenzó calmado. El detective que llevaba el caso inicialmente usó protocolo estándar, establecimiento de identidad, fijación de derechos, explicación de que conversación transcurre en marco de investigación criminal. Pero todo esto era solo introducción, preparación para parte principal. Pronto siguieron preguntas concretas. Primero neutrales. ¿Dónde se encontraba en tiempo determinado? ¿De qué se ocupaba? ¿Con quién contactó? El sospechoso respondía en monosílabos, sin detalles. Frecuentemente desviaba mirada. Ya esto llamaba atención. No explosiones emocionales, no protesta, sino precisamente cerrazón y desapego. Después el detective pasó a las pistas. Primero se habló de huella de calzado descubierta en lugar del incidente. Los investigadores pusieron en mesa tabla fotográfica con superposición de huella de suela y fotos de zapatillas confiscadas en casa. La coincidencia era evidente. Reacción a lo presentado, ausencia de cualquier emoción, ni sorpresa, ni indignación, ni intento de explicarse. Solo silencioso. No sé. Después de lo cual el sospechoso se cerró en sí mismo aún más fuerte. Después siguió siguiente paso. Demostración de cadena con colgante. Este objeto tenía conexión directa con víctima y su hallazgo en mochila del sospechoso era momento clave. El detective expresó resultados de análisis de ADN confirmando pertenencia de la joya. Pero incluso a esto el figurante no dio ninguna reacción convincente. No comenzó a negar, no comenzó a inventar justificaciones, solo declaración seca. La encontré. Pero a preguntas aclaratorias, ¿dónde exactamente y cuándo?, ya no siguieron respuestas. El momento más pesado fue conversación sobre diario. Los expertos habían preparado copias de páginas con esquemas y anotaciones características. El detective las mostró sucesivamente, señalando coincidencias de fechas con eventos en el barrio. Este momento se puede llamar culminación del interrogatorio. En cualquier otra situación, persona habría comenzado a defenderse, buscar explicaciones, intentar negar. Pero en este caso, la reacción fue la misma. Silencio. El sospechoso estaba sentado inmóvil, mirada baja, ninguna manifestación emocional. Para los investigadores, precisamente este desapego se veía más inquietante. El psicólogo presente en interrogatorio anotó en protocolo: reacción emocional mínima. Se observa desapego de hechos presentados. Esto no se parecía a simple negación de culpa. Parecía que el figurante generalmente no se relacionaba con realidad de lo que pasaba. En etapa final del interrogatorio, el detective hizo pregunta directa: ¿estás involucrado en ataque a Harris? No siguió respuesta, ni afirmativa ni negativa. El sospechoso prefirió callar. Jurídicamente esto se veía como realización del derecho de no testificar contra sí mismo. Pero para la investigación esto se convirtió en otro momento importante. Ausencia de reconocimiento significaba que caso se construiría exclusivamente sobre pruebas materiales y pericias. Así terminó esta etapa. La investigación no obtuvo reconocimiento, no escuchó detalles de boca del sospechoso, pero a disposición de la policía ya había pruebas materiales, conclusiones periciales y diario. Todo esto permitía avanzar. Ahora la historia pasaba a nuevo nivel. Por delante estaba tribunal, donde precisamente estos hechos, y no palabras, debían decidir desenlace del caso sonado. El diario encontrado en casa de los Lewis por sí mismo se veía aterrador. Contenía esquemas, notas, extrañas descripciones y fechas.
Pero para tribunal tal material podía interpretarse como invención o fantasías. Los juristas comprendían perfectamente. Sin confirmación por hechos reales, tales anotaciones arriesgaban permanecer indirectas. Por eso los investigadores comenzaron a estudiar atentamente cada página y cada detalle, y en una de ellas descubrieron lo que cambió el curso de la investigación. En el texto se mencionaba terreno baldío cerca de escuela. El autor escribía sobre experimento enterrado y dejaba descripción esquemática. Junto a poste de alumbrado, un poco más lejos montón de losas de concreto, no lejos pendiente escarpada. Estos puntos de referencia coincidían con lugar donde adolescentes del barrio raramente, pero aún así, iban a pasear. Los investigadores comprendían. Si las anotaciones resultaban verdad, significaba que no era simplemente diario con fantasías, sino documento fijando acciones reales. Se formó grupo investigativo, se obtuvo permiso para salida. Al terreno salieron criminalistas, empleados de policía y testigos. Cada movimiento se fijaba en video y foto para excluir cualquier duda. El lugar resultó abandonado. Hierba alta, botellas vacías, fogata que aparentemente hacía tiempo usaba compañía de adolescentes, pero mirada de especialistas inmediatamente se fijó en coincidencias. Efectivamente había viejo poste, cerca montón de losas de concreto, y un poco al lado se veía rastro de fuego. Todo esto coincidía punto por punto con anotaciones en diario. Las excavaciones comenzaron cautelosamente. Usaron palas, pero capa superior se quitaba a mano para no dañar posibles objetos. Suelo estaba compacto, pero ya después de algunas horas aparecieron primeros hallazgos. A profundidad de algunas decenas de centímetros descubrieron pelo y huesos de tamaño pequeño. Se encontraron restos no de uno, sino de varios animales. Todo se confiscaba según reglas, en bolsas, con marcaje, con fijación en protocolo. Para la investigación esto fue momento serio. Anotaciones en diario comenzaron a confirmarse con pistas físicas. Después de confiscación, hallazgos se enviaron al laboratorio. Los expertos recibieron tarea: realizar análisis completo, desde ADN hasta comparación de pelo. La investigación esperaba resultados con interés especial, pues precisamente ellos debían poner punto en cuestión sobre autenticidad del diario. Algunas semanas después, llegó reporte. En él se indicaba: en restos encontrados se conservaron rastros biológicos aptos para análisis. Estudio de ADN realizado estableció coincidencia con perfil de animal doméstico perteneciente a vecinos del complejo. Este gato figuraba como desaparecido desde mayo. La familia se había dirigido a redes sociales, pegó anuncios, pero búsquedas no dieron resultado. Ahora se hizo claro que su destino estaba relacionado con esos mismos experimentos descritos en diario. Este resultado tuvo importancia clave. Relacionó en unidad todas las líneas de investigación: quejas sobre desapariciones de animales, anotaciones en diario y hallazgos fácticos. Para la investigación esto fue avance definitivo. Ninguna fantasía abstracta, ningún hallazgo casual, conexión directa entre palabras en cuaderno y eventos reales. Desde este momento el diario dejó de ser pista indirecta. Se convirtió en prueba completa, teniendo vinculación directa al caso. Los investigadores recibieron cadena lógica cerrada, anotaciones textuales, lugar concreto, excavaciones, pericia biológica, pertenencia confirmada de lo encontrado a vecinos. De esta manera las pistas se compusieron en sistema. Ahora la investigación tenía no solo cuadro del incidente y testimonios recogidos, sino también base material que relacionaba al figurante con serie de episodios. Este avance convenció definitivamente a Fiscalía. Caso podía transmitirse a tribunal. Todo lo que se requería ya se encontraba en manos de la investigación. Cuando la investigación se acercó al acabamiento lógico de su trabajo, llegó ese momento que esperaban todos los participantes del proceso. De pasos operativos y verificación de pistas, el caso pasaba al plano jurídico. Ahora cada palabra en protocolos, cada pericia y cada documento debían adquirir forma de acusaciones oficiales. Era un umbral tras el cual la investigación se transformaba en caso judicial.
Hasta esto todo recordaba búsqueda tensa de detalles de rompecabezas. Ahora el cuadro armado debía presentarse ante fiscales y, en futuro, tribunal. En tales casos, Fiscalía actúa como último filtro. Precisamente aquí se verifica si hay en materiales recogidos esa misma solidez jurídica que resistirá prueba en tribunal. Y he aquí que después de evaluación minuciosa y comparación de hechos, se tomó decisión fatídica. Caso oficialmente transmitido a Fiscalía. Esta formulación suena seca y prosaica, pero tras ella se oculta enorme capa de trabajo, nervios y esfuerzos de decenas de personas. Transmisión del caso significaba una cosa. Investigadores estaban seguros de que base probatoria no simplemente era de peso, sino irrefutable. Sobre base de estos materiales se compusieron conclusiones acusatorias. Los documentos se veían severos y fríos, sin emociones superfluas, pero en ellos se reflejaba todo lo que paso a paso habían revelado investigadores. A Ryan Lewis se presentó acusación de homicidio por imprudencia, punto clave que se convirtió en corazón del caso. Además de esto, le imputaron crueldad con animales, confirmada no solo por testimonios de testigos, sino también por resultados de pericias de restos encontrados en terreno baldío. Sin embargo, en esta historia la culpa no se limitaba a una persona. En campo de visión de la ley resultaron también padres de Ryan. Su papel se designó como negligencia criminal. Conocían comportamiento extraño de su hijo, sus aficiones relacionadas con agresión y experimentos crueles, pero preferían cerrar ojos. Formalmente, no hacían nada, y de hecho precisamente esta inacción permitió que eventos trágicos ocurrieran. En formulación jurídica sonaba extremadamente claro: no adopción de medidas para prevenir comportamiento peligroso. Esta acusación se convirtió no solo jurídica, sino también en veredicto moral. De esta manera, cada punto de acusación reflejaba diferentes lados de esta historia. Participación directa de Ryan, su preparación y acciones. Responsabilidad indirecta pero extremadamente importante de padres. Juntos formaban línea única de acusación que ahora debía sonar ya en paredes del tribunal. Y sin embargo, el momento más impactante fue no qué acusaciones exactamente se presentaron, sino reacción de acusados. Ryan no reconoció culpa. A lo largo de toda investigación guardó indiferencia, y en este momento su comportamiento no cambió. Sus padres también se negaron a reconocer negligencia, declarando que no podían saber y no sospechaban escala de lo que pasaba. Palabras formales de defensa sonaban tensas y débiles, pero precisamente esta posición se convirtió en su línea de conducta. Esto significaba solo una cosa: revelación no ocurriría en silencio de salas de interrogatorio y no sería acompañada por reconocimiento. Verdadera culminación se preparaba en sala de tribunal, donde en balanzas de justicia pondrían todas pistas, pericias y testimonios de testigos. Y precisamente allí se decidiría definitivamente destino de Ryan Lewis y sus padres. Cuando la investigación consideró su trabajo terminado, llegó momento que esperaban todas las partes del proceso. En mesa de fiscalía se pusieron materiales del caso, y precisamente allí, en silencio de gabinetes fiscales, comenzó nueva etapa. Composición de versión oficial de lo ocurrido. No era simplemente documento formal. Reconstrucción de eventos se transformaba en instrumento principal con el cual la acusación debía explicar a tribunal y jurados cada pista, cada acción y cada conclusión hecha en curso de investigación. La pregunta principal sonaba así: ¿cómo, según opinión de investigación y fiscalía, se desarrollaron eventos en ese día fatídico? Para construir esta cadena, fiscales se apoyaban en todo: resultados de pericias médico-legales y criminalísticas, datos de trazología, análisis de anotaciones del diario, testimonios de testigos de vecinos, confirmaciones de expertos. Cada elemento del rompecabezas ocupaba su lugar, y como resultado vio la luz versión consecuente, lógica, que no dejaba indiferente a ninguno de los participantes del caso. La reconstrucción misma se presentaba en forma seca, pulida, privada de emociones. Esto la hacía aún más terrible. Según versión de acusación, todo se desarrolló de manera siguiente.
Ryan esa noche sale de su casa. Camina por calle. Su ruta se fija por testimonios de varios vecinos que vieron figura delgada conocida. Se dirige donde se encontraba Sofía. Entre ellos surge contacto corto, y aunque nadie pudo transmitir exactamente contenido de su conversación, investigación afirmaba: ocurrió conflicto. Palabra por palabra, estallido de irritación, y precisamente en este momento se da golpe. Después, acusación señalaba momento que se volvió clave. Joya que después resultará en mochila del sospechoso, fue quitada de Sofía y apropiada por él. Esto encontraba confirmación directa en pericias y reconocimiento de cercanos de víctima que identificaron cosa personal. Cada paso en esta reconstrucción se apoyaba en pistas. Huella de calzado en lugar del incidente coincidía con zapatillas confiscadas en allanamiento. Cadena con colgante se encontraba en sus cosas. Diario encontrado en su habitación describía acciones similares e indicaba metodicidad. Y restos de animales encontrados en terreno baldío confirmados por pericia de ADN hacían cuadro completo. Acusación subrayaba: solo si se juntan estos hechos, adquieren sentido. De otro modo, permanecen pedazos dispersos de rompecabezas. Sin embargo, investigadores reconocieron honestamente: en versión, permanecían lagunas. Aún no se había logrado establecer el arma misma con que se dio golpe. No fue encontrada ni en allanamiento ni cerca del lugar del incidente. También permanecían desconocidas palabras exactas que se convirtieron en gatillo para conflicto. Eran momentos que era imposible reconstruir con certeza completa. Y sin embargo, juristas subrayaban: presencia de estos puntos blancos no destruye construcción principal, pues en centro del caso, no palabras, sino pruebas materiales teniendo peso en tribunal. Tal reconstrucción, incluso con claridad incompleta, tenía fuerza y significado. Permitía a acusación afirmar: acciones de Ryan no fueron casuales, fueron construidas en determinada secuencia, y precisamente esto lo transformaba de figurante en principal acusado. Para jurados, esta versión debía convertirse en cuadro dibujado no por emociones, sino por hechos verificados por laboratorios y protocolos. Como resultado, reconstrucción se convirtió en especie de umbral. Desde este momento, historia dejó de ser asunto solo de investigadores y criminalistas. Entró en plano jurídico. Ahora había que transferir todos estos materiales, todas pericias y pistas a sala de tribunal, donde serían examinados abiertamente, ante ojos del público. Proceso judicial debía transformarse en arena donde acusación y defensa chocarían cara a cara, y destino del sospechoso lo decidirían no suposiciones, sino esa misma cadena de pruebas recogida paso a paso. La culminación de este caso llegó cuando investigación terminó y todos materiales fueron transmitidos a sala de tribunal. En esta etapa, historia definitivamente dejó de ser simplemente sucesión de protocolos, pericias y testimonios. Todo lo que investigadores recogían por migajas debía pasar por última verificación, por proceso judicial, donde palabra recibe tanto acusación como defensa. Precisamente allí se decidía destino de Ryan Lewis y sus padres. Precisamente allí se formulaba respuesta definitiva que esperaban todos los que siguieron esta historia. Audiencias comenzaron en Tribunal Distrital de Ciudad Norman. A sala entraron fiscales, abogados, testigos, expertos. Periodistas que lograron entrar adentro notaban atmósfera inusual, a la vez profesional y extremadamente tensa. Cada uno comprendía que no era caso ordinario. Ciudad donde por décadas casi no se fijaban crímenes graves, ahora se convirtió en escenario para proceso sonado del cual hablaban no solo vecinos, sino también habitantes de todo condado. Primera etapa de audiencia se dedicó a demostración de pistas recogidas. Fiscales sucesivamente leyeron protocolos de allanamiento, pericias de ADN, conclusiones trazológicas. A jurados mostraron fotografías de cadena encontrada, diario, fotos comparativas de huellas de calzado. En protocolo se proclamaron incluso extractos de correspondencia que indirectamente señalaba conocimiento por Ryan de algunas circunstancias conocidas solo por investigación. Atmósfera se volvía cada vez más pesada y con cada nuevo detalle se hacía evidente. Pruebas no simplemente eran muchas,
Se confirmaban mutuamente. Después intervinieron expertos. Tribunal escuchó criminalistas, genetistas, grafólogos. Cada especialista hablaba en lenguaje seco de ciencia, pero en conjunto sus testimonios producían impresión asombrosa. Grafólogo confirmó autoría del diario. Genetista comunicó coincidencia completa de ADN en joya con ADN de víctima. Trazólogo describió defectos únicos de suela de zapatillas coincidentes con huellas en lugar del incidente. En este conjunto de hechos no había emocionalidad, solo lógica y cifras. Pero precisamente su fuerza destruía cualquier intento de defensa de presentar caso como casualidad o malentendido. Cuando llegó turno de defensa, padres y abogados de Ryan intentaron construir explicación alternativa. Afirmaban que cosas encontradas pudieron llegar a él casualmente, que diario era más bien fantasías que planes reales, que coincidencia de calzado pudo ser error. Pero todos estos argumentos se rompían contra cadena dura, casi mecánicamente clara de pruebas. Fiscales subrayaban una y otra vez demasiadas coincidencias, demasiados hechos confirmados por pericias independientes. Atención especial se dedicó a papel de padres. Les recordaban quejas de vecinos, hallazgos extraños, hecho de que sabían pero no tomaron ninguna medida. Fiscalía insistía. Su inacción y negativa a intervenir se convirtió en factor clave que permitió desarrollarse a eventos trágicos. De esta manera, en banco de acusados de hecho resultó no solo una figura, sino toda familia. Después de todos interrogatorios y debates llegó momento de verdad. Tribunal se retiró para emisión de decisión. Usualmente este procedimiento toma algunas horas, pero esta vez espera se prolongó. En sala reinaba silencio, gente se miraba, pero nadie se atrevía a discutir en voz alta lo que debía sonar. Atmósfera recordaba pausa prolongada antes de golpe de martillo, y cada uno comprendía. Adelante. Momento decisivo. Veredicto se leyó oficialmente, sin emociones, pero su contenido resultó clave. Ryan Lewis reconocido culpable en todos puntos principales de acusación. Tribunal calificó sus acciones como homicidio por imprudencia y confirmó hechos de crueldad con animales. Padres también fueron reconocidos culpables. Su negligencia y negativa a detener lo que pasaba recibieron evaluación jurídica. Después siguió anuncio de sanciones concretas. Ryan recibió término hasta alcanzar mayoría de edad en establecimiento cerrado para menores con paso obligatorio de programas psiquiátricos. Padres fueron condenados a multa grande y privación de tutela sobre hija menor. Tribunal estimó que no habían cumplido con sus obligaciones y debían llevar responsabilidad por consecuencias. Estas palabras se convirtieron en punto final, caso oficialmente cerrado y materiales enviados a archivo. Pero estaba cerrado solo jurídicamente. Para familia Lewis, esta decisión se convirtió en estigma que permanecería con ellos para siempre. Para vecinos, recordatorio de que incluso en barrio tranquilo y próspero pueden ocurrir eventos que rompen sensación habitual de seguridad. Para ciudad, esto se convirtió en caso más sonado de últimas décadas, caso que cambió percepción de tranquilidad de Norman. Tribunal puso punto en parte jurídica de esta historia, pero consecuencias para todos participantes continuaban viviendo. Precisamente ellas se convierten en siguiente etapa importante, lo que ya sale del marco de documentos, pero determina cómo gente vivirá después de este veredicto. Veredicto fue anunciado, pero esto no significaba que vida regresara al curso habitual. En realidad, todo solo comenzaba. Cada calle, cada patio, cada rincón de ese barrio fue para siempre marcado por esta historia. Gente ya no podía mirar casas vecinas igual que antes. Anterior certeza y sentimiento de seguridad desaparecieron, dejando en su lugar precaución y desconfianza. Familia que resultó en centro de proceso sonado no soportó presión. Su casa, antes cuidada y mantenida, de repente se convirtió en recordatorio de lo que pasó. Como que perdió calor, se rodeó de mala fama. Su buzón se vació, porque vecinos evitaban incluso contacto mínimo. Nadie quería alquilarles vivienda o ayudar con asuntos cotidianos.
Solo les quedaba una cosa: irse. Y se fueron, dejando tras sí vacío y para vecinos alivio y al mismo tiempo inquietud, pues junto con su partida desapareció posibilidad de observar de alguna manera situación. Habitantes restantes sacaron conclusiones. En patios aparecieron cámaras sobre las cuales antes nadie pensaba. Padres se volvieron más atentos a dónde y con quién pasaban tiempo sus cercanos. Habitantes de calles, antes acostumbrados a dejar puertas sin cerrar, comenzaron a instalar nuevas cerraduras, rejas y alarmas. Era especie de manera colectiva de luchar contra lo que se instaló en su memoria: miedo. Prensa local aún por mucho tiempo regresó al caso. Periódicos imprimían nuevos materiales, televisión emitía reportajes, y en cafés y peluquerías de ciudad discusiones no se calmaban. Gente debatía, alguien veía en esto tragedia causada por enfermedad, alguien manifestación de crueldad fría y consciente. Pero una cosa unía a todos. Indiferente este caso, no dejó a nadie. Se convirtió en símbolo de que en vida habitual y tranquila puede ocultarse oscuridad. La pregunta más torturante permanecía abierta: ¿por qué? Pericias dieron diferentes versiones. Unos psiquiatras afirmaban que se trataba de graves trastornos psíquicos que inevitablemente empujaban al figurante a semejantes acciones. Otros insistían que no había ninguna enfermedad, que ante ellos persona capaz de elección consciente y conscientemente yendo a pasos que daban escalofríos. Anotaciones encontradas en diario tampoco daban descanso. Allí había frialdad sistemática que era difícil explicar solo por trastorno. En ellas se leía secuencia, plan, cálculo duro. Pero al mismo tiempo en algunos fragmentos asomaba carácter caótico, como si mundo interno del autor se desgarrara en pedazos. Y en esto consistía la incertidumbre más terrible. Nadie logró decidir definitivamente qué exactamente lo movía. En sentido jurídico todo está extremadamente claro: culpable castigado, crimen revelado, todas pruebas alineadas en cadena sólida. Pero en sentido humano, moral, no hay claridad. Este caso se convirtió en recordatorio de que mal puede estar cerca, en casa más ordinaria, tras puerta vecina, y que no siempre somos capaces de comprender hasta el fondo su naturaleza. Precisamente esto es herencia de esa historia. Dejó tras sí no solo veredicto judicial y recortes en periódicos, sino también pregunta que no cicatriza, que no da descanso incluso años después. Culpable condenado, caso cerrado. Pero explicación que pudiera poner punto nunca fue encontrada. Y por eso esta historia continúa viviendo en conversaciones, en memoria y en miedo. Es como sombra que permanece incluso cuando se apaga luz.